noches, compañeros. Esta es la tercera figura de la actividad de control numérico. Tenemos este hexágono que no está centrado, sino está ladeado en la parte izquierda inferior. Vamos a pasarlo al otro programa y vamos a abrirlo como figura 3. Ya tenemos la figura. Vamos a revisar que es una fresa de 5 milímetros. Vamos a cambiar esto. Ok. El tipo de es cera mecanizable. Aquí le vamos a cambiar la velocidad según las especificaciones técnicas. Dice que esto es velocidad del equipo, son 2000 RPM y la velocidad de avance es de 200. Ok, vamos a revisar las medidas. Eso está en 110 por 110 por 25. Listo, aquí lo tenemos inclinado, no inclinado, sino corrido, descentrado hacia el lado izquierdo inferior. Entonces aquí le vamos a dar la guía, la dirección y le decimos que si queremos aceptar el reborde, sí. Listo, vamos a guardar nuestro NC. Vamos a buscarlo aquí en nuestra carpeta de la universidad. Control numérico, le decimos que el 3. Vamos a grabar nuestra sesión, figura 3. Vamos a verificar nuestro código. Aquí tenemos el código, es solo de 24 líneas porque la figura es plana. Listo, entonces nos vamos al simulador, vamos a cerrar nuestra figura anterior, vamos a abrir nuestra tercera figura, revisamos el código, 24 líneas, para saber que no nos haya variado nada. Vamos a verificar figura 3, las configuraciones de, de la ejecución. Verificamos las medidas, son 110 por 110 por 25. Ya estaríamos perfectos. Le decimos que verifique nuestra pieza. Le quitamos las dos pausas que tiene. Y bueno, la figura se fue demasiado rápida. Vamos a bajarle la velocidad un poco. Cerramos aquí. Lo vamos a volver a verificar. Quitamos las dos pausas. Vamos a empezar a aumentarlo un poco. Y ya vimos cómo se ejecutó. Listo, compañeros, eso fue todo.